Hermanos, si pueden abrir sus Biblias a el Evangelio según Juan, capítulo 1, vamos a leer versículos del 1 al 13. Y hoy estamos, como dijimos previamente, estamos en un estudio del Evangelio según Juan y se llama el Evangelio según Juan para que puedas creer. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13. Y la palabra del Señor dice así: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. Como le dije, hermano, hoy comenzamos esta travesía a través del Evangelio según Juan. Es muy común escuchar decir el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos, pero hermano, en realidad hay solamente un Evangelio y es el Evangelio de Jesucristo, compartido en este caso por el apóstol Juan. Apóstol Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Él mismo se autodenominó el discípulo a quien Jesús más amó, o sea que él tenía humildad también de corazón. Durante el primer siglo, hermano, solamente existía un libro que se llamaba el Códex y era el Evangelio. Luego de un tiempo fue que se empezó a dividir el Evangelio según Mateo, Marcos, Juan. La palabra Evangelio en el idioma original que fue escrito en el griego es la palabra evangelion y significa buena noticia, literalmente las buenas noticias de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué el evangelio es buenas noticias? El evangelio sí son buenas noticias, pero esas buenas noticias, como hemos escuchado en las semanas anteriores, comienza con noticias que no son tan buenas, porque como estudiamos ya en semanas pasadas, la humanidad ha heredado ese pecado que vino de parte de Adán por haber desobedecido al Señor. Ese conocimiento del bien y el mal habitan en nuestra carne y el deseo de hacer lo contrario a lo que Dios pide gobierna nuestras vidas. Y por ende el hombre se encuentra separado de Dios debido al pecado. Hermano, la humanidad merece castigo severo, ya que todos hemos rebelado y pecado en contra de un Dios perfecto y estamos definitivamente destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a la tierra a pagar por los pecados en la cruz y así cumplir el debido pago de ellos a Dios. Al Jesús dar su vida en la cruz, proveyó una manera de que todo aquel que cree en la verdad de su pecado y la realidad mayor, mis estimados, que únicamente por la fe en el sacrificio de Jesús puedes ser salvo. Salvo de una eternidad en el infierno, con crujir de dientes. Hermano, esos son excelentes noticias. Es un precioso evangelio. Inmerecido para cualquier persona en este mundo, para cualquiera de nosotros, pero es un gran regalo de gracia de parte de Dios para todo aquel que cree. Y es por eso que son buenas noticias. Como vamos a ver, el apóstol Juan pone la lupa sobre Jesús a tal magnitud que vamos a ver mucho más allá de lo que leemos en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas. Yo estoy completamente convencido que mientras estamos en este estudio del Evangelio según Juan, a medida que avancemos en este estudio, tu conocimiento acerca de Jesús, o sea, tu cristología va a aumentar. Pero más que nada, mientras más cerca vas a tener a Jesús, más te vas a enamorar de Cristo. Más vas a querer hacer lo que la palabra dice. Porque
la palabra de Dios no vendrá vacía. Y al conocer más de Cristo, tú vas a querer ser más como Él y menos como el mundo. Amén. Este evangelio fue escrito por, como le dije, por Juan, hijo de Zebedeo, un judío de la Palestina, que humildemente él escribió esto, porque esto fue entre el año 70 y 100 después de Cristo, y lo escribió en Efeso, desde lo que es la actual Turquía. El evangelio, según Juan, se conoce como el cuarto evangelio. Los primeros tres se le conocen como los evangelios sinópticos. Sinópticos porque ellos comparten información de lo mismo que tienen en el Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan tiene otros relatos y otras historias que lo hacen único. Obviamente se está más centrado en lo que es la persona de Cristo y su evangelio y su deidad, que es el tema, uno de los temas principales. El tema principal de este evangelio, como dije, es la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. El evangelista incluye la declaración de propósito y la razón por la cual escribió el libro en Juan capítulo 20, versículo 31, y se los quiero leer. Dice de esta manera: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para el creer tengan vida en su nombre. Se puede decir que este libro, este evangelio es muy evangelístico porque revela gran parte sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que lleva a todo mundo a venir a esa fe. Por eso dicen, ¿qué puedo darle a un nuevo creyente? Que lean el evangelio de Juan, porque es rico en cristología. Habla del gran sacrificio que él hizo, las señales o milagros que él hizo para que todo aquel que las ve crea que él es el Hijo de Dios. Porque, hermano, ¿de qué vale tú rendir tu vida a alguien que no conoces? O rendir la vida a alguien que tú tienes dudas. Es difícil seguir a alguien en el cual tú no confías, ¿no? Y por eso queremos saber más acerca de Jesús. Este evangelio está dividido en tres partes. Primero, el prólogo, que es en el capítulo 1 del versículo 1 al 18. Y es una antesala a todo lo que el apóstol Juan va a estar hablando en el evangelio. Segundamente, del capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, versículo 50, se llama el libro de las señales. Es ahí donde él va a estar haciendo todas las señales o milagros, los cuales la gente al verlo pueden entender que solamente Dios puede hacer esas señales y por ende la gente va a creer que él es el Hijo de Dios. El tercero, vamos a ver la parte del libro de la gloria, del capítulo 13, del versículo 1 al 20. Es la segunda división principal del evangelio. Se le llama el libro de la gloria porque Juan frecuentemente describe la muerte salvadora y la resurrección de Jesús como Él es glorificado y cómo Él glorifica al Padre. Y esto lo vemos en la oración sacerdotal bien marcado en Juan capítulo 17. Y luego vamos a acabar el libro con el epílogo, que es en el capítulo 21, versículo del 1 al 25, donde vemos cómo todo esto continúa luego de que Cristo está con Pedro y demás. En el día de hoy vamos precisamente a caminar en la antesala de este magnífico evangelio. Ya en el seminario estudiamos el libro de Juan, he estudiado el libro de Juan y le digo, hermano, cada vez que uno abre ese libro de Juan, uno más aprende del Señor. Ay, hermanos, y uno más mira la gracia de Dios sobre nosotros en enviar a su Hijo. Ver que Jesucristo no era un hombre más, Él es Dios. Y vino a esta tierra y dio su vida en un madero para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y eso crece la devoción en nuestros corazones. Yo hasta me vestí para la ocasión porque vamos a hablar de Jesucristo hoy. Y si yo me he visto bien para ver un presidente, me tengo que vestir bien para hablar de Jesucristo. Aparte de que tengo la corbata de un pastor que me gusta, pero aparte de eso estamos bien. Y eso es chiste interno, pero bueno. Anyway. En nuestro tiempo de hoy le he llamado Jesús el divino verbo eterno. He titulado el tiempo de esta manera hoy porque el apóstol Juan nos va a presentar la verdad sobre el verbo. Este verbo divino que vino del cielo y que siempre ha estado con Dios, todo con un solo propósito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es buenas noticias. Entonces el tiempo está dividido en tres espacios. Tres verdades que vamos a compartir de estos 13 versículos. Primero vamos a ver el origen del verbo y su obra en la creación. Vamos a ver de dónde vino el verbo y cuál fue su trabajo en la creación. Vamos a ver el poder iluminador del verbo y la vida que el verbo trae.
El emisario del verbo que trae la salvación es el último que vamos a ver. Y quizás algunos estarán escuchando verbo y pensarán que si voy a estar dando una clase de español, no. Pero vamos a hablar exactamente qué es el verbo y qué es lo que significa. Amén. Los primeros 3 versículos vamos a ver el origen del verbo y su obra en la creación. Y dice así: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él, o sea, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, muchas personas a lo largo del tiempo se han hecho la pregunta: ¿quién es Jesús? Todo el mundo se pregunta porque ven la información, pero no lo quieren, que se preguntan ¿quién es Jesús? Se formulan la pregunta como que Jesucristo es una molécula que pueden poner debajo de un microscopio y descubrir que tiene 2 de esto y 1 de aquello. Sin embargo, hoy no vamos a estar poniendo nada sobre ningún microscopio, pero vamos a abrir la Biblia, la cual es una lupa, a magnifying glass, que nos va a poner a Cristo mucho más de cerca y vamos a poder entender quién es Jesús aún más. En el día de hoy vamos a ver, como leímos aquí, en el principio ya existía el verbo, pero nos preguntamos, ¿cuál principio? ¿De qué principio está hablando aquí el apóstol Juan? Y la contestación a esta pregunta, hermanos, es vital. ¿Quién es Jesús? ¿Qué principio? Para el entendimiento acerca de saber quién es Jesús, tenemos que saber quién es Él, porque si no tenemos un conocimiento y entendimiento bíblico de quién es Jesús, podemos estar adorando a un falso Jesús y no al Jesús de la Biblia. Hay mucha gente que hoy en día en tiempos modernos permiten diferentes tipos de atrocidades en la iglesia y diferentes prácticas que no son de la Biblia. Escuché gente que utilizan cierto tipo de alucinógenos una vez en un video y gente que no están adorando al Cristo de la gloria. Y es por eso que tenemos que conocer quién es Jesús, para que nadie esté por ahí en su tiempo adorando a un Cristo que no es el de la Biblia. Amén. Entonces, en el principio ya existía el verbo. El apóstol Juan aporta y toma una posición diferente a los demás apóstoles al escribir el relato del Evangelio de Jesús. Juan nos lleva a los comienzos del libro en Génesis, porque estas palabras, en el principio ya existía el verbo, es la misma palabra pero en hebreo, que nos lleva a Génesis 1:1, donde Moisés nos dice: en el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra, el mismo significado de la palabra usada aquí, que es origen. En el origen de todo, en el origen antes de la creación, ya existía este verbo y existía Dios. El verbo del que aquí habla Juan ha existido ya desde el origen de todo, mucho antes, desde el principio con Dios en la eternidad. O sea, ese verbo, dice Juan, es Dios. El texto griego, cuando miramos aquí que dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, la forma en que en el griego se leería en el español dice: Dios era el verbo. Claramente ya lo pone de esa manera. En otras palabras, Dios y el verbo, ¿qué son? La misma persona. Luego vemos la preposición aquí, porque sí es un poco de clase de español. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Esa palabra es la palabra pros. Y en griego nos apunta a un significado, el cual es proximidad. En el principio estaba próximo, cerca de Dios. Decir que el verbo estaba con Dios, son ya 2. Esto nos está hablando de que ellos 2 son uno, ellos están cerca. El Evangelio según Marcos, en Marcos 1:1, mire cómo nos contesta aún mejor esto. Principio del Evangelio de Jesucristo es el Mesías, Hijo de Dios. Ya sabemos que el verbo es Jesús. Y Juan en su escrito va más allá de la genealogía, porque si vamos a Mateo, empieza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y aquí Juan dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús señala la verdad de que el Evangelio se puede rastrear aún más atrás que el comienzo del universo entero. O sea, que este Evangelio, estas buenas noticias, siempre ha existido con el Padre. Porque sabemos que Dios es ¿qué? Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En el principio ya existía el verbo. En otras palabras, las buenas noticias del evangelio, del verbo, estaban con Dios siempre. Esas buenas noticias estaban mucho antes que ningún ser humano hubiera podido ser salvo en el nombre de Jesús. Entonces vemos la palabra verbo, que es la que vemos en español. En inglés es la palabra and the word became flesh, pero en el español es el verbo. La palabra griega es logos, una palabra que significa una declaración o algo dicho. Ahora, me gustaría contrastarla también con la palabra hebrea para logos, y es la palabra dabar, y significa hablar, comunicar. En el principio ya existía el verbo, o sea que la palabra, esa comunicación de parte de Dios ya existía desde el principio. Entonces, sabiendo que Juan hace referencia al Antiguo Testamento, especialmente en este caso a Génesis 1:1, que ya en el comienzo, cuando la creación, ya el verbo estaba con él y él existía, quiere decir entonces que el principio de todas las cosas de Dios, el Dabar, habló e hizo toda la creación que ahora vemos alrededor de nosotros. Cristo estuvo ahí con él. O sea, Jesús, podemos decir, es la expresión divina de Dios. Si Dios es el verbo, quiere decir que el verbo es Dios, los dos son uno. Entonces quiere decir que la expresión divina de Dios es el verbo, por ende, Jesucristo. Este tipo de lenguaje, como le dije, es trino porque habla de Dios, habla del verbo, son dos. La Trinidad son tres, no se separan. Ellos siempre están juntos, son uno y el mismo. Dios es trino y no se puede separar. Es por eso que vemos en nuestra confesión en el capítulo 2, en el párrafo 3, que dice lo siguiente, que nos va a ayudar a sustanciar esto que estamos hablando acerca del verbo. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es nadie ni por generación ni por precisión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y reacciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Si el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la Trinidad estaba siempre en la eternidad, ellos siempre han existido, no hay duda alguna que el verbo es Dios. Jesucristo es el verbo y Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:7 nos recuerda este lenguaje trinitario, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. También sabemos que a través de su palabra Él creó todas las cosas que existen. Salmo 33:6, miren lo que dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Hermanos, Dios a través de su palabra creó todo y Dios dijo. Dios a través de su palabra se comunica. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Con palabras. Las palabras comunican un pensamiento, un sentimiento, una idea, y lo mismo es con Dios. Hemos visto que Dios creó todo por medio de su palabra. Dios habló a Abraham, Dios habló a Noé, a Moisés y a los profetas, y ahora Él le habla a su pueblo, o sea, a nosotros, a través de su palabra y a través de Jesús. No escuchamos a hombres, escuchamos la palabra del Señor. Hebreos 1, mis estimados, del versículo 1 al 3, nos aclara esto. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado ¿cómo? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros escuchamos la palabra del Señor y Él le habla a su pueblo por medio de Cristo.
Dios se comunica a su pueblo a través de su palabra. Dios a través de su palabra, o sea, la Biblia comunica que Jesús es la expresión divina de Dios. El apóstol le ha revelado a la audiencia que él escribió que ya nosotros que él hizo toda la creación a través de Cristo, que todo ha hecho a través de él, por él y para él. Él es el verbo de Dios. Hermanos, ¿a quién seguimos nosotros? A Cristo. Entonces es por eso, como mencionamos la semana pasada, hermanos, nosotros como seguidores de Jesús, no importa cómo estén las cosas, nos tenemos que parar en esa roca sólida que es Cristo. Un capitán de un barco en el mar bravo no se va a brincar del agua esperando que el mar se calme. Se queda en la embarcación pasando la tormenta. Usted está en Cristo. Manténgase en Cristo, que en Él tenemos paz. Además de eso, que Jesús es la imagen de Dios, es por eso que lo seguimos, es por eso que tenemos tranquilidad. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sabemos que Él viene del cielo, el verbo es Dios y descansamos en esa realidad que en el principio ya Cristo existía y Cristo ha estado con Dios y Cristo es Dios. Así que tenemos eso claro. Por eso es que nuestra fe no está en dioses con letras pequeñas D. No está puesto en diferentes agendas o cosas que usted pueda hacer. La fe cristiana está puesta en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver los versículos 4 al 5 que hablan del poder iluminador del verbo y la vida que trae ese verbo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aunque ahora sabemos que el verbo es Dios y que por medio de él todo lo que existe, existe gracias a él. Ahora el apóstol Juan nos deja saber acerca de la vida, la luz y las tinieblas. Algo importante nos está diciendo porque está mencionando tres cosas muy importantes. Y en este prólogo, hermano, el apóstol Juan nos está dejando saber la mayor parte de las enseñanzas importantes que tenemos que saber que van a estar a lo largo de todo el Evangelio y los 21 capítulos. Vemos vida, luz, tinieblas. Vemos la deidad de Jesús. Temas muy importantes de conocer. Entonces, comencemos por definir la palabra vida. Dice el versículo 3, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida en el griego es la palabra zoe, Z-O-E. Significa vida en el ámbito físico o en el ámbito espiritual. Y uno se preguntará, ¿por qué razón él estará diciendo que la vida era la luz de los hombres? ¿Por qué está hablando que la vida está en el verbo? Les quiero decir la noticia, no sé si se han dado cuenta, pero Jesús vino a este mundo no porque todo estaba chévere y quería tomarse una soda con nosotros. Él no vino porque las cosas estaban chéveres y todo estaba bien. Él vino porque había una necesidad. El mundo necesitaba un salvador. Las cosas no estaban yendo bien. La creación necesitaba y aún necesita escuchar los peligros del pecado y las noticias del evangelio de Jesucristo. El diagnóstico de la humanidad al Jesús llegar a la tierra no era bueno. Bueno, aún continúa de esa manera. Porque la gente aún todavía está muerta espiritualmente. Hay muchos que no conocen de Cristo, muchos que lo han rechazado, muchos que no han venido a la fe y hay muerte espiritual, mis hermanos. Él tuvo que venir a nosotros para que por su vida aquellos que creen en Él puedan tener el perdón de los pecados, pero más importante, vida en Él. Hermanos, si una persona está en el piso y está casi moribundo por un ataque, él mismo no puede coger en la pared las dos plaquitas y ponerse así para revivirse. Tiene que venir alguien de exterior a él para poderlo revivir. La humanidad está muerta espiritualmente. ¿Nos podemos revivir nosotros mismos estando muertos? Imposible. We need someone external to us. Necesitamos a alguien aparte y fuera de nosotros que nos imparta vida. Bueno, Pablo le dijo a la iglesia en Efesios 2 del 1 al 2, la condición espiritual que ellos tenían antes de Cristo.
Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Había una muerte espiritual. Pero hermano, hay buenas noticias, porque a pesar de que la condición espiritual del hombre era fea, no había vida, había una falta de vida. Por eso es que Él es la luz de vida, porque viene a traer vida a nosotros. Lo vemos en Juan 14:6, cuando Jesús hace una de sus declaraciones, yo soy, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. También en Juan 11:25 Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces estamos viendo que la vida está en el Verbo. Él es el que da la vida. Les pregunto, ¿quién fue el que le impartió vida al primer hombre creado? ¿Quién es el que impartió la vida a cada uno de los que estamos aquí caminando? ¿Quién es el que ha dado vida espiritual a todos nosotros aquí que estamos en Cristo? Por ende, ¿de dónde viene la vida? ¿A quién vivimos agradecidos? ¿Y a quién obedecemos porque nos dio vida? Él tuvo que venir para que de esa manera Él pudiera traer esa vida, hermanos, que solamente se consigue en Él. Jesús es la única fuente de la vida espiritual. Estamos muertitos. Recuerde dónde estaba usted antes de que ese evangelio lo rescatara. Recuerde cómo estaba su vida. Estabas muerto porque no podías ver nada. Cuando Dios imparte vida en ti, vamos a ver cómo esto se ve en la luz. Puedes comenzar a ver. Dice la luz, la vida era la luz de los hombres. Ahora Él nos trae la palabra luz, y esta palabra luz durante los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan está 36 veces. Creo que es importante para nosotros entender lo que es la luz. Porque hermano, piensen, si está de noche en la casa, usted se levanta de noche a buscar un vaso de agua o lo que fuera y está todo oscuro en penumbra, ¿puedes ver sin luz? Lo primero que uno hace es prender la luz. Hoy día tenemos la conveniencia, está oscuro, todo el mundo celular, y a poner la luz. Porque sin luz te desparramas, te pegaste, lo que escuchas, ¡ouch! Hermano, igualmente, espiritualmente sucede eso. Cuando andamos en la oscuridad, lo que vimos solo, ¡ouch, ouch! Y nos pegamos golpes, nos damos contra la pared porque estamos no teniendo la luz que viene de Cristo en nuestras vidas. Ahora, lo más importante que la Biblia habla acerca de la luz es que la luz es lo que es puro, lo que es santo. Un ejemplo de esto también lo vemos en la primera carta del evangelista Juan, en primera de Juan 1:5, y dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y le anunciamos, Dios es luz y en él no hay ¿qué? Tiniebla alguna. La Biblia también nos deja saber que la palabra de Dios es luz. En el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra y luz para mi camino. ¿Por qué el salmista habrá dicho eso? La luz nos ilumina el camino. No podemos utilizar las luces más tenues del mundo. Tenemos que utilizar como cristianos y pueblo de Dios la palabra de Dios que es luz. Y la luz solamente la podemos conseguir en el Verbo, Cristo Jesús. Cuando dice la luz de los hombres, ¿qué querrá decir eso? ¿Será que dice que solamente ilumina a los cristianos? Bueno, ilumina a los cristianos porque lo buscamos en las Escrituras, pero la palabra utilizada aquí en el idioma original para hombres es la palabra antropos. De ahí sacamos la palabra anthropology, antropología, y significa humanidad. Jesús tuvo que venir a iluminar a toda la humanidad por la condición espiritual que tenían, que estaba en completa oscuridad. Vamos a ver más luego en nuestro estudio al final de nuestros versos que vamos a ver que hay gente que no respondieron positivamente a eso y se quedaron en la oscuridad. Queridos míos, Jesús tuvo que venir a este mundo. ¿Por qué? Por las tinieblas del pecado. Jesús vino a iluminar la vida espiritualmente de los que estaban muertitos, que no podían hacer nada. ¿Qué puede hacer un hombre muerto, hermanos? Nada, ahí yace.
Es por eso que necesitamos ser resucitados a la vida e iluminados por la palabra de Dios, porque Dios es luz, Jesucristo es luz. Cuando usted está en el cuarto y está oscuro, ¿qué es primero que hace? ¿Sabe dónde está la luz? Aquí. Cuando tú estás oscurecido, hermano, prenda la luz diariamente en su vida espiritual. Miremos la palabra del Señor, ilumine su vida con la palabra. No es que eres más o menos, pero ¿cómo vamos a ver espiritualmente si no estamos en la luz de su palabra, que es la lumbrera a nuestros pies? Les repito en primera de Juan 1, les voy a repetir el versículo 5, pero les voy a decir ahora el 6 y el 7. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La luz de Cristo ilumina nuestras vidas, hermanos. Como les dije, piense donde usted estaba cuando Dios iluminó tu vida por medio de ese poderoso evangelio que empezó con malas noticias, porque te das cuenta cuando te ponen la luz, tú dices, ay madre, qué sucio yo estoy. Si usted está trabajando en algún trabajo de construcción y está debajo en un basement y está oscuro, no te vas a dar cuenta lo sucio que está hasta que sales a la luz. Hasta que Cristo viene a tu vida y ese evangelio te ilumina, tú dices, ay madre, pero qué sucio estoy. Y lo primero que uno se da cuenta que tiene sucio es la lengüita. Utilizando palabras obscenas, insultos, la mente, y el Señor va limpiándonos poco a poco, nos va santificando. Es por eso que todo hombre en este mundo necesita escuchar el evangelio y ser iluminado por la palabra del Señor para que ellos puedan ver cuán enlodados están y cuán lejos están de la perfecta ley de Dios. Amén. Hermanos, la luz brilla en las tinieblas. Vemos aquí en el versículo 5. Dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. No hace falta ser un científico loco para decir que lo opuesto a la luz es oscuridad. No hay que tener mucho. Pero lo que sí queremos verlo es en contraste de la pureza y la santidad, porque si la pureza y la santidad es luz, la oscuridad entonces es la representación del pecado y las cosas que no le gustan a Dios. Y a veces pensamos que el pecado es simplemente aquellos que cometen crímenes atroces. No, si hay niños de 13 años que nunca han salido de la casa y son pecadores igual. Es entender que hace falta la luz de Cristo. Es por eso que hablamos. Oremos en nuestros hogares, abramos la palabra. Nuestros hogares necesitan la luz de Cristo, porque la luz oscura y la luz negra de este mundo quiere doctrinar tus hogares, quiere doctrinar tu mente, quiere educar tus hijos. Yo aplaudo a todos los padres que quieren desde chiquitos sus hijos enseñarles propiamente y conservadoramente lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice acerca de todo. Recordemos las palabras que leímos de Juan, en primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos tener un pie en la luz y otra en la oscuridad, porque eso significa que anda confundido. Y lo bueno de la luz es que nos deja saber, caramba, esta área de mi vida necesita la luz del Señor. Expón toda tu vida a la luz de Cristo. Aquellos que siguen a Jesús no deben de estar caminando en la oscuridad y en el pecado. Mira lo que dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Las tinieblas pueden ser muchas cosas. No andará haciendo las cosas locas del mundo. No andará diciendo mentiras. No andará siendo un hombre o una mujer irresponsable. No andará diciendo palabras que no tiene que estar diciendo. No andará en tinieblas de chisme. No andará siendo divisivo. No andará.
No andará copiándose en un examen en la escuela. No andará cogiéndole lápiz a alguien, lo que sea. No andará. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero la luz del Señor nos va a dejar saber, y tú vas a confesión, Señor, perdóname que hoy esto no estuvo bien. La luz expone todo lo que está en la oscuridad. Tal vez algunos aquí estén afirmando dentro de sí, pastor, ahora lo entiendo. Mi pecado es oscuridad y me separa de Dios. Porque Dios dio su vida en la sangre, en el cuerpo de Cristo para que yo solo por fe en su obra en la cruz pueda tener salvación si yo creo en Él, ¿verdad? Y ser perdonado. Exactamente. Eso es el Evangelio. Me alegra escuchar que hayas entendido. Gloria a Dios por eso. Pero también hay otro lado a esto. Que posiblemente hay algunos que en el día de hoy tienen un pie, como dije, en el lado oscuro y en la luz. Eso no les hace bien. Porque es que todavía aman la oscuridad. Hermano, la carne siempre va a querer la oscuridad. La carne siempre va a querer ir para donde no es. En el campo mi abuelo decía que había que tener cuidado con los toros viejos porque siempre quieren alar para el monte. Y nuestra piel siempre quiere alar para el monte. Quiere todo lo opuesto a lo que quiere el Señor. Pon la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios en tu vida y permite que eso sea lo que ilumina tus pasos. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo del 19 al 20. Porque no todos creen en la luz y es triste. Bueno, no podemos decir que de esa agua no hemos tomado, porque antes de venir al Señor criticábamos quizás la religión o lo que fuera. Yo recuerdo cuando muchachos hacíamos broma y mofa a cualquiera que tuviera una palabra. ¿Por qué? Porque las tinieblas están en nosotros y no la luz del Señor. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo y odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Si usted tiene una camisa blanca, se le manchó y le dijo su esposa o su mamá, si es un joven o una jovencita, y la manché y me dijeron que no la usara para ir al parque. ¿Tú vas a pararte en la luz enfrente de tu mamá para que vea la mancha? Tú dices, no, yo me escondo para que no la vean. El que anda en la suya, el que anda en la oscuridad no quiere que nadie lo vea. Se aparta, se mantiene alejado y no quiere andar en la luz. Es por eso que es importante la comunidad en la iglesia. Porque yo espero que algún hermano en la fe conmigo me diga, Juan, eso no es luz. Es por eso que es importante la coinonía. Es importante el hablar los unos con los otros. Es importante orar los unos por los otros para que podamos tener pulso del que pueda estar quizás con un talón en la oscuridad. Charles Spurgeon nos recuerda la importancia de esto y esa luz no viene de nosotros. Mira lo que él dijo. Nunca olvidemos que primero se nos debe impartir luz o nunca podría salir de nosotros. No somos luces del mundo por naturaleza. En el mejor de los casos, no somos más que lámparas apagadas hasta que venga el Espíritu de Dios. Les quiero recordar otra vez, mis hermanos, no quiero que les dé amnesia, donde nos encontramos cuando el Evangelio nos abrió los ojos. Ningún corazón deseaba a Dios ni a Cristo. Pero Él da su llamado eficaz y cuando Él llama, la gente responde. Y cuando están en Cristo están seguros. Se llama la seguridad de salvación. ¿Somos perfectos? No, pero hay seguridad. Hay deseo de caminar en la luz. No puede decir que usted está en la luz y anda en la calle como todo el mundo igual. Una gran luz siempre vencerá a las tinieblas. Cuando todito está oscuro y se enciende una lámpara, en ese momento la oscuridad hace, me voy, que esto no es mi problema. Y la oscuridad inmediatamente se va. Pero ¿qué pasa si usted está, digamos, en un espacio como este y estuviera completamente oscuro y yo solamente entro con una mini bombillita? ¿Puedo ver mucho? Hace falta una gran luz y esa gran luz se llama Jesús. No podemos combatir la oscuridad del pecado, la oscuridad de la carnalidad, sino es con la gran luz que se llama Cristo, porque la luz reside en Él. Las tinieblas esconden, pero la luz expone todo lo que se ve.
Si estás en Cristo, alégrate y permanece en esa luz. Ahora bien, si estás caminando en la oscuridad, por favor entiende que el gozo de caminar en esa oscuridad, de esa disciplina pecaminosa que te gusta, eso es solamente temporero. Porque un día el gustito de caminar en ese pecado, el que sea, te va a costar tu eternidad lejos de Dios. Y hay muchos pecados silenciosos que son como bombas de tiempo. Pecados que se ven por acá y están haciendo tic, 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 tic. Y va a explotar. Va a explotar. Cuando yo andaba en mi vida, yo pensé que todo lo que yo había hecho iba a ser secreto. ¡Ja! Cuando yo un día entro a mi vida y veo que estaba todo puesto en una mesa y estaba yo enfrente del detective del mundo que se llama el Señor y mi familia. ¿Y qué pasó ahora? Pero yo le doy gracias a Dios que su luz expuso todo, porque detesto la oscuridad. Y todo aquel que ha sido rescatado de la oscuridad no quiere volver a esa oscuridad. Tenemos que ser intencionales en estar enfrente a la luz. Hoy le decía a la hermana Iris mientras conversábamos, siempre digo bromeando con algunos amigos del seminario que en inglés, if God goes out of business, si Dios se fuera del negocio de estar en la tierra, yo tendría miedo porque sin Él no puedo vivir. Yo acepto mi necesidad. Y yo sé que ustedes también necesitan de Él. Es por eso que tenemos que caminar cerca de la luz de Cristo, porque Jesús es el Verbo divino eterno. D.A. Carson, en su comentario del Evangelio según Juan, dice: es muy posible que Juan, el escritor sutil que es, quiera que sus lectores vean que él ve en el Verbo tanto la luz de la creación como la luz de la redención que el Verbo trae en su encarnación. Quiere que veamos todo, la luz de Cristo en la creación y en la redención mientras Él ha sido encarnado. Ahora vamos a ver el versículo 6 al 9. Vamos a ver cómo el emisario del Verbo trae ese mensaje de la salvación. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que viene al mundo, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El ministerio público de Jesús fue anunciado por un hombre que fue elegido por Dios. Su nombre es Juan el Bautista. Él solamente aquí habla de Juan. En Lucas leemos cómo a Juan el Bautista fue en realidad un regalo para Zacarías y para Elizabeth. Ya estaban mayores, ya no podía dar a luz. El ángel visitó, ella tuvo el baby y ya sabemos que él desde el principio ya venía con el Espíritu Santo y él venía listo para hacer una obra que era abrir el camino para el ministerio de Jesús. A este hombre, a Juan, lo escogió para abrir ese camino para el ministerio de Jesús, que iba a iniciar cumpliendo la profecía que Isaías habló acerca de lo que él iba a hacer. Muy importante que él está hablando de Cristo. Imagínense en qué trabajo tan importante. Sí, por aquí viene Cristo, arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros. Él venía predicando ese bautismo para que tuvieran fe en el que venía del Señor. Entonces dice así Isaías 40 del 3 al 4. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Preparen el camino desierto donde viene el Hijo del Señor, hermanos. Mire lo que dice también D.A. Carson en su comentario. El hecho de que Juan fue elegido por Dios lo coloca en la misma categoría que Moisés y los profetas. En algunos aspectos es como Jesús, quien también fue enviado por Dios. Trabajo muy importante hacer la bienvenida de Jesús. Es un trabajo muy importante pararse aquí. Es un trabajo muy importante nosotros compartir el evangelio con alguien en el hogar. Es un trabajo muy importante catequizar a sus niños, llevar la palabra a su hogar. Es un trabajo muy importante. Esto no es como enseñar un color o un crayón. Yo le digo, hermano, cada vez que vengo aquí, yo digo: Señor, no permitas que mi boca diga lo que no es. Permíteme la sabiduría de estudiar bien en tu libro y conocer lo que tengo que decir, porque es importante.
eternidad de la gente depende de lo que uno hable aquí y cómo lo dice. Amén. Aquí es para hablar la palabra del Señor, porque hermanos, es un trabajo muy importante y ese trabajo lo tenemos todos. El propósito del witness, de lo que hizo el Bautista, no fueron sus resultados, sino que fue para que a través de él todos los hombres creyeran en Jesucristo. Hermano, les quiero recordar otra vez, rewind. Cuando tú creíste por primera vez en realidad en el nombre de Jesús, que era un nombre que tú escuchabas como nada quizás en tu hogar, porque si viniste a un hogar católico, cristiano, pero hasta que Él no se hace realidad, hasta que esa luz tú te brilla en los ojos. Y yo quiero que, según vamos continuando en el libro de Juan, sigas viendo quién es Jesús, para que puedas enaltecer tu corazón de amor hacia Cristo. El propósito de la obra de Juan el Bautista, que hablamos ahora para que los hombres creyeran en Jesucristo, se alinea con la declaración del propósito del estudio del libro de Juan. Porque dice Juan 20:31, como les leí, porque se ha escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todas las señales que se hicieron, dice, todas estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aclara que Juan no era la luz, porque la gente pensaría que él era la luz, pero no, yo no soy, yo soy la voz que viene en el desierto diciendo, arrepiéntanse y crean que el que viene detrás de mí, ese es el verdadero, no soy yo. Pero luego vemos aquí que Juan utiliza la palabra verdadera. Y todos sabemos que lo que es verdadera, quizás todos tenemos alguna marca favorita de algo y dicen, no me dejes esa galleta, dame las Oreos verdaderas, esas de Third Brand no me gustan. O no me deje el helado de vainilla de la marca Ice Cream, dame la verdadera. Todos queremos la verdadera porque sabemos que es la que es en realidad. Entonces cuando Juan está hablando acerca de que el verbo que da vida hace una distinción específica sobre el tipo de luz que es Cristo y es luz verdadera. Porque hay muchas luces menores en el mundo que te quieren iluminar en diferentes áreas, pero solamente hay una luz verdadera. Hay una cosa que para mí es una completa contradicción. Cuando dicen la black lights, que es la luz negra, que es la que puedes ver y la utilizan para ver más allá. Pero un black light, yo digo, black light, no, como no me hace sentido, pero solamente hay una luz que alumbra y brilla y es Jesucristo. Jesucristo es la luz de Dios que ilumina a la humanidad, que nos ilumina a todos nosotros. Esta no es una luz común y corriente. ¿Ustedes saben por qué? Porque esta luz expone los pecados. Esa black light, si usted se pone aquí ahora, de seguro yo me la marco y se van a ver todos los puntitos blancos y lo del almidón de planchar y usted se imagina, todo sale porque expone lo que hay. Y la luz de Cristo expone todo. Primera de Juan 2:8 dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero. Se utiliza la palabra ahí también. En él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Versículo del 10 al 13, según vamos cerrando ahora, dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. O sea, a través del verbo el mundo fue hecho. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Vieron el agente calificador aquí? Pero a todos los que lo recibieron. Recuerden eso porque vamos a seguir viendo. Le dio derecho a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El mundo del que el apóstol Juan habla aquí es el de la nación judía. Aunque todo fue creado a través del verbo, para él, su propio pueblo por el que él vino, no lo conoció, no quería saber de, bueno, quiénes lo colgaron. No creían en él. Su rebelión y pecado no podían ver el verbo, no podían ver que él fue el Hijo de Dios que vino. Todas las profecías que conocían no quisieron creerlas, no querían creer que él era Cristo. Hoy en día es igual, mucha gente escuchan, ven la realidad, pero no quieren creer, tienen sus corazones endurecidos. Imagínense, no lo recibieron, los suyos no lo recibieron.
Como decir que yo vaya a Puerto Rico, la tierra que me vio nacer, y la gente no me reciba y me echa en pedrada. Sal de aquí, oye, pero yo soy puertorriqueño, no, háchala, váyase de aquí. No sentirte recibido tiene que ser algo fuerte. Pero obviamente esto es parte de lo que la profecía es, porque él iba a ser rechazado y él iba a ser colgado en un madero para pagar por todos los pecados. Entonces la palabra usada para recibir es la palabra griega paralambano. Y significa venir al lado, o sea que ellos no lo recibieron, no vinieron al lado, no vinieron cerca de él, lo rechazaron. Su pueblo no lo reconoció y dijeron, yo a ese no me le acerco. Queridos míos, el pecado es un agente endurecedor que solidifica los corazones y crea un muro grueso entre Dios y las personas. Por ende, no puedes ver. El pecado es un pozo negro de corrupción moral que ciega y necesita que la luz de Cristo entre y abra los ojos de las personas espiritualmente muertas que han estado ya fallecidas por mucho tiempo. Prediquemos el evangelio de Jesucristo a nuestros seres queridos, a quien podamos, compartámosles de la luz de Cristo. En el versículo 12, Juan da una comparación porque dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En el 10 dice que él estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. Y en el 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio derecho a ser hijos de Dios. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Primera de Juan 5:13 nos habla de esta luz que debemos de creer en ella. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Todos los que creen, hermanos, son salvos por medio de la fe. No porque usted dijo, ¿cuánto es? O yo ayer me porté bien. No tiene nada que ver con eso. Gálatas 3:23 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Hay un lenguaje de adopción. Somos hijos e hijas por parte de Jesucristo. Y esto es increíble porque éramos enemigos de la cruz y por la fe en Cristo, viendo la luz de Cristo, podemos ser adoptados a la familia de Dios. Giles Firmin dice lo siguiente: la fe en Cristo entonces es recibir a Cristo tal como es ofrecido en el Evangelio y así descansar solo en Él para la vida y la salvación. ¿Estás descansando solamente en Cristo para tu vida y salvación? Hermano, hay muchas razones por las cuales a veces es mejor quedarse en la casa, hasta no venir a la iglesia, pero qué lindo es saber que la luz del mundo vino y Cristo vive en mí. Cristo vive en usted si andas en Él. Y que su luz es la que alumbra tu camino. Que tus pecados no se te cuentan en contra porque te has arrepentido de ellos y has venido a la fe en el Hijo de Dios. Hermano, no fuimos rescatados por el SWAT ni por el Coast Guard. El Hijo de Dios. Piensa eso. El Hijo de Dios te rescató en la cruz. Luego dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es algo que tú dices, yo voy a nacer de nuevo hoy me levanté, estoy decidido a ser cristiano hoy. Bendito sea. Pero quien da el nuevo nacimiento, vemos aquí que dice que no viene de la voluntad del hombre, sino de Dios. Jesús está trayendo luz al nuevo nacimiento. Él habló con esto y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Juan, cuando él tiene ese encuentro con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo yo, que ya soy un viejito con canas, voy a nacer de nuevo? Es el nacimiento espiritual. Una nueva vida. Les pregunto, ¿qué ustedes pudieron hacer para su nacimiento? Su nacimiento físico. ¿Quién ayudó en su nacimiento? Usted no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro nacimiento físico? The Lord gives us that faith to believe. El Señor nos da esa fe para creer y tener ese nuevo nacimiento. Jonás dijo, la salvación proviene de Dios. Hermano, este evangelio que comenzó en la eternidad con el verbo de vida,
El que el Padre envió para venir a la tierra a traer luz. Bendito Dios que ha enviado esa luz para que podamos ver en este mundo oscurecido. Pecado que vino de Adán, que ellos se rebelaron en contra de Dios. Este representante de nosotros en el jardín la echó a perder. Pero hermano, tenemos que dar las gracias a Dios que Cristo, el Hijo de Dios, vino del cielo, nació de una virgen, vivió una vida enteramente perfecta para que por la fe en Él únicamente podamos vivir en la luz de Cristo por la fe. Esas son buenas noticias que no se detienen ahí, porque al tercer día Jesús resucitó obteniendo la victoria sobre el pecado, la muerte y la tumba, para que todo aquel que pone su fe en Él no tiene que ir a pagar su pecado, sino que la fe en Él y ya. Porque uno piensa, ¿qué más puedo hacer? Nada más. Do you believe? ¿Tú crees en que Cristo es el Hijo de Dios? Hemos visto solamente 13 versículos y del arranque Juan nos dejó saber claramente que Jesús ha existido siempre, que Jesús siempre ha estado con Dios, que Jesús fue activo agente en la creación, que todo se hizo a través de Él y para Él. O sea que si nosotros hemos sido creados por Él y para Él, tenemos que darle toda la gloria a Él. No hay obras que podamos hacer para obtener la salvación. Pero quiero preguntarles a algunos aquí que quizás no han puesto su fe en el Señor. ¿Tú crees? ¿Crees que en realidad has quebrado esa ley perfecta de Dios? ¿Crees que necesitas de Cristo? La respuesta debe ser que sí. Necesitamos la luz de Cristo. ¿Has creído fielmente en esa necesidad? Déjaselo saber al Señor. Y pon la fe en el Hijo del Señor. Y solamente de esa manera puedes tener la salvación. Hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, alegrémonos de esa verdad, de la verdad de que has nacido de nuevo en Jesucristo, quien es la luz verdadera, es tu luz verdadera. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermano, y ahora en la conclusión de nuestro día de hoy, hemos podido ver la verdad acerca del Verbo, que Él vino del cielo para traer vida y ser luz y la guía de los hombres aquí en la tierra, guía para todos nosotros. Espero y oro, mis queridos hermanos y hermanas, para que fijen sus ojos en Cristo y no en tus circunstancias. Mañana quizás se te complique el día. Hoy por la tarde se complique tu día. Pero hermano y hermana en Cristo, no dejes de quitar tus ojos de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es la luz que tú necesitas. ¿Tienes dificultades en tu matrimonio? Trae la luz de Cristo. ¿Tienes dudas en cómo vas a hacer alguna cosa o la otra? Trae la luz de Cristo a tu vida. Los eventos inesperados van a venir, pero quiero que se recuerden esto muy importante. En medio de todo el ajetreo y cualquier cosa por la que estés pasando, quiero animarlos a ustedes, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a caminar en la luz del Señor todo el tiempo, para que las tinieblas no se apoderen del gozo de tu salvación. No hay nada más bonito en tu vida que tu salvación. Mientras más cerca caminas del Señor, mientras más luz tienes de Él en tu vida, sabes que puedes confiar en Él, porque no importa la situación oscura o adversa que tú tengas, ¿quién te va a iluminar en ese camino? Dios. Dice, pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no puedo controlar lo que viene, si a veces eso viene 1 y el 2 y el 3 y el 4. No, compadre, tú tienes que estar en mis tenis el lunes por la tarde cuando empiezan a llamarme y me dicen todo esto. Y no, así es fácil, ponte la corbata y dímelo. Hermano, yo también paso por eso. Pero mi esposa es testigo de que cuando yo estoy viendo que las cosas están difíciles, yo les digo con toda honestidad, yo voy aquí. Cuando me voy a enojar, voy aquí. Cuando estoy confundido, voy aquí. Porque no tenemos que comprender todo lo que nos sucede
pero tenemos que entender lo que la palabra dice para que nos dé luz y tranquilidad en medio de nuestra oscuridad. Hermano, no seamos como el vampiro que tiene que vivir en la oscuridad. Tenemos que vivir en la luz. Necesitamos la luz para poder vivir. Así que te invito y te convoco a leer o a escuchar tu Biblia, la cual es la luz de Dios, para que puedas tener su luz en tu vida siempre y puedas ser un rayo de luz con tus hijos, con tu pareja, con tus tíos, con quien fuera, compañeros de trabajo. Tenemos que ser luz. El problema que hay en el mundo no es que necesitamos un mejor político o un mejor aquello. Necesitamos un gobierno, necesitamos restaurantes, necesitamos tiendas donde cristianos puedan estar ahí siendo luz, siendo siempre luz en medio de la oscuridad, siendo aquellos que van a traer luz al tramposo, traer luz al chismoso, traer luz al loco, para que ellos puedan ver la luz y quieran venir a ella. Y lo quiero dejar con Mateo 5, del 14 al 17. Porque en realidad yo creo que la palabra del Señor no es como un metal que hay que torcerlo con el calor. Pero yo sé que su obra está siendo hecha y dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermano, Jesús, el divino Verbo eterno de Dios, siempre ha existido, es Dios, vino a esta tierra a traer luz. Si estás en Cristo, camina en esa verdad. No camines triste y acongojado porque las cosas no te van bien. Confía en esa luz y camina en ella. Y si todavía no estás en el Señor, yo le oro al Señor todo el tiempo que aquel que todavía no haya visto la luz, que el Señor abra sus ojos para que la realidad de Cristo, el Salvador, el Mesías, ha resucitado y poniendo la fe en Él, pueden vivir. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, agradecemos, Padre, que en este prólogo, en esta antesala al Evangelio de Juan, Padre, vimos muchas cosas en 13 versos, pero Padre, queremos que tú en este día, Señor, le des seguridad a cada corazón aquí hoy. Que tú eres la luz en el camino de todos nosotros. Que Cristo ha venido, Padre, para iluminar nuestra vida. Señor, yo te ruego, Padre, por aquellos que todavía no han sido iluminados completamente por tu luz. Padre, sé que hay muchos corazones que la luz ha estado entrando, pero necesita que la cortina se abra para que puedan ver tu luz completamente. Señor, te clamo por esas almas y esas vidas que tú les traerás la luz. Padre, en este día pedimos, mi Dios, que seamos voceros como Juan el Bautista, que llevemos esa palabra, Señor, a donde quiera que estemos, Padre. Pedimos, mi Dios, que esta luz, Señor, se continúe reflejando en nosotros y que podamos traer esta luz y esta vida a nuestros empleos. Te damos las gracias, Dios, que en este día, Padre, tú estás iluminando cada corazón aquí, para que cuando estemos en cualquier tipo de adversidad, no nos olvidemos que lo más importante que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el Verbo que ha habitado contigo desde siempre, porque es Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén.